Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Hola, buenas noches. Esto es Evangelio Público. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es 26 de enero del 2021, martes, en el país de México, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, desde la cual se hace esta transmisión. Son las 9:22 de la noche del tiempo de la capital de México, la enorme y abismal Ciudad de México. Son las 10:22 ahí. Y bueno, gracias por escuchar en el momento que tú escuches, ya sea ahorita o más adelante. No lo sabemos, pero antes de terminar el día es necesario que hablemos la verdad, y es un privilegio para el que lo hace, porque no cualquiera lo puede hacer. Ahorita estaba en Facebook y ya van varias veces que yo veo cómo hay organizaciones religiosas que no son más que eso, organizaciones religiosas. No importa si son pequeñitas o grandes. Tienes grandes organizaciones religiosas como sectas, como la Luz del Mundo de Guadalajara, como otra secta de Ciudad de México que se llama Salvación y Vida, y otra secta en la ciudad de Chihuahua, que se llama Palabra Viva. Todo este tipo de sectas, incluso las sectas de la esquinita, ¿verdad? Las organizaciones religiosas pequeñitas, las humilditas, y están cortados todos por la misma tijera. Es lo mismo, desde los que están en contra de las redes sociales hasta los que ya hasta promueven sus negocios en redes sociales. Ahora, esto va en específico al tema de personas que, lejos de tener una fuente de ingreso de la cual todos tenemos derecho, número uno, como hijos de Dios; número dos, como seres humanos. El obrero es digno de su salario, ¿verdad? No hay nada de malo en tener dinero, no hay nada de malo en ser rico. Lo que es malo es la manera en la que lo obtienes. ¿Sí? No es lo mismo ganar $1 millón trabajando, o no es lo mismo ganar $1 millón matando a alguien. No es lo mismo. El problema es cómo obtienes ese dinero. Y uno de los problemas que más abundan en las organizaciones religiosas, en específico las organizaciones religiosas cristianas, es que ya quieren agarrar dinero de todos lados. Ya quieren agarrar dinero de todos lados, menos de lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer una organización religiosa? Sí, de denominación evangélica, pentecostal, sí, del nombre, sí, trinitaria, bautista, metodista, presbiteriana, hasta católica, luterana. ¿Qué es lo que tiene que hacer una organización religiosa? Número uno, predicar el evangelio. La Biblia dice que Dios dejó una puerta abierta que nadie puede cerrar, que es la predicación del evangelio. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero explícame tú, librería cristiana, Papiro 52, me parece que se llaman. Librería cristiana, Papiro 52. Otro ministerio que creo que está en Centroamérica, de un hombre que se llama Nolvin de Asa. Y otras tantas, ¿verdad? Que podemos recordar, que podemos buscar. Mucha gente dirá,
Pero ¿qué tiene de malo? Pues están ganando de su trabajo. Claro que sí, claro que no tiene nada de malo. El problema es cuando ya eso se vuelve el centro de tu organización religiosa. ¿Te fijas por qué es una organización religiosa? Ahorita las pseudo iglesias cristianas están siendo conocidas porque en ellas se vende y se sirve el mejor café capuchino, el mejor café expreso. Ay, que el pastor compró una cafetera de esas italianas de importación. Ya las organizaciones religiosas cristianas, que no son iglesias, ya ahora tienen las mejores salitas. Ya tienen los mejores emparedados, ¿verdad? Ya tienen el mejor mofongo. Ya tienen los mejores jugos, las mejores aguas. Ya tienen las mejores hamburguesas de pescado y de carne. Ya tienen las mejores alitas, búfalo y barbecue. ¿Quiénes? ¿El Wings Army? No. Las alitas, no. ¿El Wingstop? No. ¿McDonald's? No. No, ninguno de estos. Sino las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas. Ya ahorita no sé qué se siente, no sé qué se piensan. Que la predicación ya está a un lado. Ya no importa si predican o no, lo que importa es tener un talento, ¿verdad? Que se venda en la iglesia. Que por cierto, esa estupidez del talento, esa plataforma de vender desayunos, comidas y cenas, pero llamarles talento matutino, talento de comida, talento de cena. ¿Eso de dónde salió? ¿Eso de dónde salió? La iglesia está llena de estupideces que solamente los hombres muertos espiritualmente van repitiendo generación tras generación. Es que mi papá fundó el ministerio de talento, ¿verdad? Hay que continuar con eso. ¿Quién te dijo qué es eso del talento? ¿De dónde viene eso de vender la comida en una iglesia? A veces se hace tan buena comida porque somos personas con talento. De ahí viene la palabra talento, ¿sí? Un don recibido, un don que tenemos y tenemos la responsabilidad de manifestarlo, de desarrollarlo, de aprenderlo, de conocerlo. Pero talento no es una comida. Las personas pueden llegar a tener tan buen sazón para cocinar que la gente va a la iglesia para tragar. Ya no dicen, a ver hijos, tenemos opción de ir a Tacos El Grill, McDonald's, buffet de mariscos, buffet mexicano, buffet chino, o vamos a la... ¿Cómo se llama este lugar? Vamos a la Parada Cristiana, que es parte de la iglesia de Nolvin de Asa. Ya las iglesias cristianas están tan enfocadas en poner sus changarros, sus cafeterías, que ya le llaman por cualquier cosa cristiana, cristiano. Sí, la gente va a ir a tragar, no van a orar, no van a que les prediquen la palabra. Y tú dirás, ¿usted no es ningún ejemplo? Pues claro que no. ¿Cómo voy a ser un ejemplo yo? Sí, no soy ningún ejemplo. Obviamente que no soy ningún ejemplo. Pero cállame la boca. A ver, cállame la boca. A ver, ¿qué vas a hacer para impedir que yo diga esto? Tú dirás que yo no soy un ejemplo, ok. Es tu opinión y no me importa. Pero ¿qué vas a hacer para que yo deje de decir esto? Ya las personas toman la decisión entre ir a McDonald's o a la iglesia, con el pretexto de que es para la gloria de Dios. Claro que no andes inventando argumentos ignorantes. Tú puedes ser predicador y crear dinero, claro que sí. Dios te dio un don para hacer dinero, para crear riqueza, ¿sí?
Pero no metas a tu iglesia en eso. No metas a tu iglesia en eso. Una cosa es tener un proyecto, ¿verdad? Y Dios te llama a ser empresario. Dios te llama a ser líder, ¿sí? Esos son otros llamados de Dios. Hay mucha gente que tiene ese don, ¿sí? Pero si tú, escúchame bien, si tú te quieres hacer el listo y tú fuiste llamado a la predicación del evangelio y tú fuiste llamado a ser pastor, ¿sí? Y tú fuiste llamado a cuidar el rebaño de el Señor, ¿qué carajos qué tienes que andar haciendo preparando alitas y hamburguesas? ¿Ya le preguntaste a la gente cómo está? ¿Ya le preguntaste a la gente cómo están sus matrimonios? ¿Ya sabes cómo son de padres y madres esos hombres que tienes en las butacas? ¿Ya sabes qué es lo que están viendo tus ovejitas menores de 10 años en la televisión? Y mucha gente dirá, pero usted no es pastor. Pues claro que no, imbécil. ¿Cómo voy a ser pastor? ¿Qué no estás entendiendo lo que significa ser pastor? ¿Tú piensas que pastor es que la gente se sienta en la iglesia a escucharte tus discursos, ¿sí? Y pones tu restaurante cristiano y eso es ser pastor? Estás bien equivocado. No tienes ni la menor idea, ni la menor noción de lo que es ser pastor. Lo que tienes que hacer es que si tanto te gusta tu negocio de comida, tu restaurante, tu cafetería, la parada cristiana, tu pizzería, en la librería Papiro 52, si te gusta tanto la gastronomía, deja el ministerio. Para que puedas emprender un proyecto. Porque tú fuiste llamado a la predicación y al pastorado. No fuiste llamado a hacer dinero. Si tú te encargaras de hacer las cosas de Dios, de predicar el evangelio, de encargarte de orar por la gente, de estudiar la palabra, de orar, ayunar, no tendrías ni siquiera que vender nada. Es más, no tendrías ni que esforzarte en salir de tu casa. Estarías encerrado y tendrías todo. Y habría personas ahí sirviéndote. Sirviéndole a Cristo. Pero al fin y al cabo tú serías beneficiado. Pero el hombre empieza a crear sus caminos. ¿Sí? Un día se ponen a vender quesadillas en su iglesia y dicen, de aquí somos. De aquí somos. Y un día se ponen a vender tacos de carnitas y dicen, de aquí somos. Otro día se ponen a vender alitas, hamburguesas y mofongos y dicen, de aquí somos. Y el evangelio, bien. ¿Y el evangelio? ¿Qué pasó con el evangelio? Señor empresario cristiano, ¿que no has escuchado que el que mucho abarca poco aprieta? Nadie te está diciendo que no puedes emprender algo, pero ¿por qué mezclas la iglesia con eso? ¿No te da asco? ¿No te da asco? Lo único que quieres es que cristianos vayan a comprarte de comer, ¿sí? No te da asco mezclar la iglesia con eso. No te da asco. Un día decías que el evangelio era todo para ti y ahora vendes alitas en otro lugar. Y tú dices que ese dinero es para la iglesia. Pues nada más tú sabes eso. Nada más tú sabes eso, pastor Nolvin de Asa. Nada más tú sabes eso. La Biblia dice, pides y no recibes porque pides mal. Porque pides para tus deleites. Pides para gozarte tú. Pides egoístamente. Tú quieres tomar una posición que no te corresponde. Tú pones y quitas, tú das y recibes. Tú plantas y arrancas. Tú destruyes y creas. ¿Quién eres tú?
No se te olvide a qué fuiste llamado, llamada a esta tierra. El dinero no es malo, la manera en obtenerlo es lo malo. Pero dime tú, ¿por qué mezclas la iglesia, el ministerio con tu comida? ¿Por qué? ¿No te da vergüenza que eres más conocido o conocida? Porque sirves las mejores salitas del barrio, en vez de ser conocido o conocida por predicar el evangelio. Un gran predicador decía, un hombre o una mujer de Dios debe ser conocido por predicar el evangelio. Si no es conocido por predicar el evangelio, no hay evangelio en su vida. Papiro 52 es conocido por servir la mejor pizza. Papiro 52 es conocido por servir el mejor café. Toman cursos de café, toman cursos de alimentos y el evangelio. Y eso que tienen muy buena escuela bíblica, que tengo entendido que casi es un museo, por así decirlo, ¿verdad? Y está llena de teólogos y, bueno, muchas mentes brillantes. Inútiles, pero mentes brillantes. Parte del inventario del edificio, pero mentes brillantes. Entre ellos nada más, pero mentes brillantes. ¿En qué momento la iglesia cristiana comenzó a ser conocida por servir las mejores alitas, las mejores papas con queso? Es una vergüenza, es patético, y yo decido pagar el precio de que si me quieren llamar religioso, no soy religioso, no soy ningún fariseo, ¿sí? Tengo amigos que fuman marihuana. Mi familia es una familia que le gusta abundantemente el sabor del alcohol. ¿Convivo con ellos? Sí, convivo con ellos. ¿Los amo? Claro que los amo. Por si estás pensando que soy un religioso y un fariseo, ¿verdad? Estás bien equivocado. Estás bien equivocado. Por eso no mando con estupideces de andarle pidiendo al Señor que me haga pastor. Porque luego puedo terminar como tú, predicando los domingos a mediodía y vendiéndoles el talento y la comida a los hermanos en cuanto termine la prédica. Sinvergüenza, canalla, desgraciado. El otro día decía, ¿has visto cómo un perro mueve la cola y la boca y cómo se emociona cuando le van a servir su comida? Así están los pastores, los evangelistas de estos tiempos. No me importa quién sea, que los limpia iglesias, sí, Elmer, quién sabe qué, y ay, Carlos Rivas, que no, que habla mucho con mucha autoridad. Ni en su casa los conocen esos hombres. Ni en su casa los conocen. Se conocen entre ellos, se pelean entre ellos, entre iglesias, entre ministerios. Pero a ver, ve y pregunta a Televisa si alguien conoce a Carlos Rivas. Ve y pregunta a Radio Fórmula si alguien conoce a los limpia iglesias. Ve y pregunta a un periódico de circulación nacional si alguien conoce a estos hombres. Nadie conoce a la iglesia. La iglesia en México y Latinoamérica es un cero a la izquierda. En Estados Unidos, iglesias como la de John MacArthur gana demandas contra reyes, contra gobernadores, como el gobernador de California, que es casi un presidente, que California es, fácilmente podría ser una nación, junto con Texas. Ese es un ejemplo de iglesia de Jesucristo. Pero dime tú, si alguien conoce a Carlos Rivas en TV Azteca. Nadie los conoce, ni en su casa los conocen. Se miran al espejo y nadie los conoce. Entre ellos se pelean y ¡ay, que el Señor te reprende! Entre ellos se arrancan los cabellos, sacan sangre, se hacen cicatrices, se perdonan, se besan. Parecen relación enfermiza, relación tóxica.
La iglesia es un cero a la izquierda. Si la iglesia se dejara de estupideces, de estar vendiendo alitas y papitas y mofongo y hamburguesas y pollos asados y tacos, ¿sí? Y tamales, y se pusiera a hacer lo que tiene que hacer, otra historia sería la iglesia cristiana en México y Latinoamérica, que es un cero a la izquierda. Otros presidentes habría, otras leyes habría. La culpa de que haya leyes abominables como el aborto, matrimonio igualitario, adopción de matrimonio igualitario, ¿sí? Y tantas leyes que están creando y modificando y quitando, y es porque la iglesia, la jodida iglesia de México y de Latinoamérica, está preparando pizzas, las mejores, por cierto. Está preparando los mejores cafés, por cierto. Está preparando mofongo, alitas y papas. La iglesia de Jesucristo. A lo mejor son estúpidos y entendieron mal. A lo mejor cuando dice la Biblia que son invitados a las bodas del Cordero, a lo mejor piensan que ellos tienen que ir preparando el banquete. Se necesita ser muy imbécil para pensar eso. Y para decir que no lo hacen, para burlarse y ver las fotos y los hechos que no mienten. La mejor pizza, las mejores alitas, los mejores cafés. Una vez hablé con una persona que trabaja en Papiro 52, en una librería de la Ciudad de México. Y está escrito, tengo captura de pantalla y todo, donde la persona me está diciendo: hermano, es que esto no es un ministerio, es un negocio. Eso dijo la desdichada mujer, joven por cierto. Eso dijo la desdichada mujer, que eso no era un ministerio sino un negocio. Esa gente es la que es licenciada en teología. Esa gente es la que es licenciada en relaciones públicas. Esa gente es la que es puesta en las organizaciones religiosas como guías. Esa es la gente. La iglesia cristiana en México y Latinoamérica es un cementerio, pero un cementerio gastronómico. Otra historia tendría México y Latinoamérica si la jodida iglesia o la jodida secta y organización religiosa del momento, de este tiempo, en vez de vender alitas, en vez de vender pizza, en vez de vender cafés, hiciera lo que tiene que hacer: anunciar las buenas nuevas de salvación, predicar el evangelio y dejarse de tonterías. Qué patético, qué vergüenza. Mucha gente dice: pero es que tenemos algo de qué vivir. Claro, ¿a poco? Si estás entendiendo que te digo que te mueras de hambre, pues entonces eres estúpido, hermano. No tienes neuronas. No tienes neuronas. ¿Sabías que en el Proverbio 1 del libro de Proverbios de Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios? A lo mejor ya no le temes a Dios, por eso te estás volviendo estúpido. A lo mejor por eso la sabiduría y la inteligencia se están alejando de ti. Arrepiéntete. De algo tienes que vivir, claro que sí. Claro que sí. Pero si tú estuvieras en orden, no estarías escuchando esto. Así de fácil. Nadie te está diciendo que no vendas, sino vende correctamente. Dale el lugar a las cosas de Dios y no al revés. No terminé de mencionarte el ejemplo del perro.
Al perro cuando le van a dar de comer se emociona y ve la comida desde lejos y empieza a aullar. Se empieza a dar vueltas y a chuparse la boca y saca la lengua y empieza a bailar y mover la cola y brincar y... Así están los pastores cuando entra gente a la iglesia. Cuando entra gente a la iglesia, ya están viendo cuánto puede diezmar, ofrendar, cuánto le pueden vender, qué le pueden vender, trae Biblia o no trae Biblia para venderle una aquí, está nuevo, ya sabe. Cuando una persona entra a una iglesia cristiana, bueno, una organización religiosa cristiana, ya lo están escaneando. Ya te escanearon para ver cuánto vales y cuánto pueden venderte. Y mucha gente dirá, sí, amén, aleluya, las iglesias grandotas. No, también la tuya. También tu jodida secta. La de la esquinita, la humildita, ahí donde están los pastores panzoncitos, ¿verdad? Ellos no son fit. Ellos no andan con outfits modernos, ¿verdad? Con trajes entallados. Ellos no andan en una Navigator. Ellos no se ponen mascarilla, no se arreglan el cabello, ellos no traen iPad. En vez de Biblia bajo el brazo, ellos traen un iPad. No, los de la esquina no traen eso. Están panzoncitos, no hacen ni ejercicio. Tienen los mismos pantalones de hace 15 años. Están todos prietitos porque andan ganándose el pan en otras cosas menos en el evangelio. Qué patético es el estado de la iglesia actual. Qué patético, qué deprimente. Ni aún en semáforo amarillo las iglesias están abiertas en Ciudad de Chihuahua. Ni aún en semáforo amarillo. Aquí donde yo vivo, alrededor hay como 4 o 5 iglesias, todas están cerradas en semáforo amarillo. Pueden tener un aforo de 20 o 30% y están cerradas. Yo digo que las iglesias cristianas ya estaban cerradas desde antes. Desde antes ya estaban cerradas. Siempre han estado cerradas. O no sé si siempre, pero de un tiempo a la fecha están cerradas. Acuérdate que Dios quiso hacer un avivamiento. Hizo un avivamiento muy grande en los 90s. Como desde el 89, 90 hasta el 97, por ahí terminó. Fue donde comenzaron Llamada Final y tantos otros ministerios. Fue donde se afirmó Armando Alducin y muchos tantos ministerios. Muchos tantos. ¿Y qué pasó? Hubo un bache de años. Y la situación, la condición de la iglesia fue en declive hasta llegar a lo de hoy. Hasta llegar a lo de hoy. Ya no son Biblias, ya no es librería cristiana, ya no es tratados para evangelizar, ahora ya son dulces. Yo estuve en una secta que se llama Salvación y Vida en la Ciudad de México, en la Colonia del Mar, y ahí te obligan a vender bolsas de dulces. Dicen que no, pero sí, te preparan mentalmente. Tienes que vender una bolsa, en ese entonces era una bolsa de 200 pesos, cacahuates, gomitas y demás. En las mismas casas de rehabilitaciones de esa organización, mandan a los chavos con adicciones a la batalla, dicen ellos, a vender dulces, chocolates, cacahuates. ¿Y te predican el evangelio en el camión? Claro que no. Nomás te citan Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nadie conoce. Es lo único que te dicen. Es lo único que te saben decir. Una vez en un camión le dije a uno de ellos, en una ruta de Tláhuac a Iztapalapa en la Ciudad de México, dile a tu apóstol que te enseñe a predicar el evangelio. ¿A poco te enseña a vender dulces en el camión? Cada uno de estos hombres tenía que entregar alrededor de 300, 400 pesos diarios. Hagamos cuenta, son como 15 o 20. Siempre de ley. Diario entregan eso.
Tienen dulces, tienen plumitas, hacen artesanías, todo eso lo venden. Y todo va para la casa de rehabilitación y para el apóstol. Bonita fregadera. En algún momento se dejó de vender Biblias y tratados y libros cristianos, hasta llegar a la penosa y decadente situación de vender alitas, mofongos, hamburguesas de pollo, pescado y res, papas a la francesa con queso, la mejor pizza y los mejores cafés. La iglesia o la organización religiosa de este tiempo, que se autonombra iglesia, que viene siendo más bien secta o sectarismo, es conocida por todo menos por lo que tiene que estar haciendo. Gloria a Dios que no estoy en ninguna organización religiosa. Y si tú estás en alguna así, salte. No va a pasar nada. Que te amenacen, que el manto sagrado, que el manto del apóstol, que el manto profético, salte, no te va a pasar nada. Y si te pasa algo, es la voluntad del Todopoderoso, ¿sí? Porque dice en su palabra, el que él recibe por hijo, él lo azota. Entonces, si te pasa un rasguñito saliendo de la iglesia, significa que estás en el lugar incorrecto. Si pasa algo y tú reaccionas de manera negativa, significa que no hicieron bien su trabajo esos pastores, porque ve cómo te pones con tantito. Cuando un pastor hace su trabajo, cuando un predicador hace su trabajo, la gente se vuelve fuerte cuando reciben malas noticias, ¿sí? Cuando tienen problemas, dificultades, saben afrontarlas, porque tienen el carácter del pastor. Y lo peor de todo es que muchos disimulan. Por dentro están, pues se los lleva a la fregada y le dan una cara de fortaleza a todos. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y ay de ti que ríes porque vas a llorar. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios Todopoderoso. Salte de esa iglesia, no va a pasar nada. Reconoce con tu boca que Jesús es el Señor, que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Acéptalo en tu corazón, es lo mejor que puedes hacer. Que este mensaje lo prospere y lo bendiga el Todopoderoso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él es el pastor de pastores y Él va a pedir cuentas a su iglesia. Y no va a preguntarle, tráeme un reporte de cuántas alitas vendiste. Tráeme un reporte de cuántos mofongos vendiste. Tráeme un reporte de pizzas y de ingredientes, cuántos vendiste. Tráeme un reporte de cafés, cuántos vendiste. Sino que Él va a preguntar, ¿te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? No, pues que sí. Ah, bueno, ahora pásale al gozo de tu Señor. Pero también vas a estar en el tribunal de Cristo. Y ahí es donde te va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con la habilidad para predicar el evangelio? ¿Qué hiciste con la iglesia que yo te presté? Que volviste con tus propias manos una secta, una organización religiosa. No, señor, es que las alitas y las hamburguesas, es que teníamos que vivir de algo y recursos para ti, para prosperar el ministerio y ahí es cuando no te van a entregar ni una corona. Y la Biblia dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Tú decides de cuáles van a ser. Mi nombre es Eduardo Tejeda, que Dios te bendiga, gracias por escuchar. Esto fue Evangelio Público. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor. Recuerda que todo está relacionado con el Evangelio. Gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopúblico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.